En esta noche a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2, el verso 6, y vamos a leer este único versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Maravilloso y buen Dios, una vez más te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en este tiempo. Gracias por ese tiempo de alabanza, Señor, que en todo tú seas glorificado. Y ahora, Señor, vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Habla mi vida y habla la vida de los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene en esta noche en su casa. Hemos estado viendo algunas cosas en cuanto a nuestra relación de unidad con Cristo. Y es importante que nosotros como la iglesia de Cristo podamos reconocer el hecho de que como creyentes usted y yo no estamos solos y que por la causa del Señor Jesucristo se nos ha dado un lugar de autoridad y poder para llevar a cabo la obra de Dios aquí en la tierra. Pero todo esto es para la gloria del nombre de Dios. Como cristianos, usted tiene que tener algo en su mente, debe estar consciente de algo. Por ejemplo, si usted va a una iglesia católica, usted va a ver una cruz y en esa cruz va a encontrar una figura de un Jesús a la manera humana. Entonces, para ellos Jesús todavía está en la cruz. En muchas iglesias cristianas evangélicas usted va a encontrar una cruz, pero esa cruz está vacía. Porque hoy, ¿dónde está el Señor? Dice Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreos? Que tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo. Él está ministrando por nosotros. Él está intercediendo por nosotros desde una posición de autoridad en el cielo. Está en el trono de Dios. Ahí está el Hijo. Nosotros como iglesia estamos en este reino, como el cuerpo de Cristo, pero en el Espíritu. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¡Qué privilegio, hermanos, es para nosotros que Dios en su amor por todos nosotros nos sentó juntamente con su Hijo! Y cuando miramos esto en el ámbito espiritual, nuestro enfoque debe ser de que estamos sentados. Por lo tanto, usted y yo como creyentes en Cristo debemos poner nuestra mira, nuestra mente en el lugar donde estamos sentados. No digo que usted se olvide de lo que pasa aquí en la tierra, pero el apóstol Pablo dice allá en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y mire, dice el verso anterior: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero recuérdense que nosotros con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Los creyentes están sentados en un lugar de honor. No nos merecíamos. El único que se merece es Dios. Ahí está Dios Padre, está el Hijo. Usted sabe que el Espíritu Santo está activamente aquí en la tierra. No significa que Él no puede estar en el cielo, es
El Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Pero el Espíritu Santo está activamente obrando en la iglesia. Y a nosotros, en un sentido espiritual, se nos ha dado autoridad. Por eso es que podemos decir que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales, porque estamos unidos con Él. Somos el cuerpo de Cristo, estamos unidos con Cristo. Esto implica, como hemos dicho anteriormente, que estamos crucificados con Cristo, estamos muertos con Cristo, y por la gracia, por el poder de la resurrección, hemos sido resucitados para la nueva vida. Hemos resucitado con Cristo para esta nueva vida con Cristo, para que demostremos para la gloria de Dios esta nueva vida. Y eso, como decíamos días atrás, es a través del testimonio. Es a través de nuestro andar con Cristo. Recuérdese aquel varón que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Si andamos con Cristo, esto significa de una manera espiritual que donde está Cristo, ahí está su iglesia. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, se nos ha dado este maravilloso privilegio, el cual es estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Debido a esto, la autoridad de Cristo es la nuestra también. Recuérdese lo que Él dijo allá antes, cuando estaba comisionando a sus discípulos. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también usted encuentra que en Marcos les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dijo también: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en mi autoridad. Dice que cogerán serpientes, tomarán cosas mortíferas y no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y serán sanados. Hermanos, es importante que usted entienda lo que significa estar sentados con Cristo. En primer lugar, volviendo allá a Efesios, mire lo que nos dice. Estamos en el capítulo 2, pero retrocedamos al capítulo 1, los versos 19 al 23. Dice en Efesios capítulo 1, del verso 19 al verso 23, dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, existen a la luz de la palabra muchos tipos de autoridad. Mire, consideremos lo que aquí se enfoca. La autoridad que el Señor Jesús ejercía sobre la muerte. Porque aquí nos recuerda que Él ha sido resucitado. Recuérdese que la obra de la resurrección es algo que ya se ha enseñado aquí muchas veces. Y no solamente la obra de la resurrección, la creación, la salvación. Estas obras o algunas obras son una obra corporativa, es decir, que trabajan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la creación usted ve, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada
y vacía. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de la tierra. ¿Qué estaba haciendo? Creando. Pero también la Biblia nos enseña que el Verbo fue el creador, la palabra. Por eso dijo, y dijo Dios. Y ahí comenzó a actuar. Los tres crearon. Cuando Dios dice, hagamos, Él decía para sí mismo. ¿Por qué? Porque el Padre hablaba con el Hijo y con el Espíritu Santo. El único que tiene poder creador es Dios. El único que tiene poder salvador es Dios. La Biblia nos enseña de principio a fin que Jesús es Salvador. Si Jesús es Salvador, Jesús es Dios. Le digo esto porque nuevamente están rondando por ahí los testigos de Jehová. Ellos ya nuevamente, ya llevan algún tiempo. Cuando fue el tiempo de la pandemia, como dices, se quedaron en casa. Llamaban por teléfono, pero no les funcionaba tanto, creo. Pero nuevamente han salido. Y si usted no está firme en las Escrituras, ellos van a querer sembrar la duda. Pero por eso párese firme sobre la palabra. En la obra de la resurrección actuó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Durante el ministerio en la tierra de Jesús, el Señor Jesús resucitó a personas. No sabemos si hubo otros casos, la Biblia no nos presenta. Es probable que haya habido otros casos, pero no han sido registrados. Pero el texto bíblico nos proporciona 3 casos. El hijo de la viuda de Naín, que usted lo encuentra ya en Lucas 7, la hija de Jairo, que la encuentra en Lucas 8, y el caso de su amigo Lázaro, que usted lo encuentra en Juan 11. Ellos fueron resucitados por Jesús. No tenemos mayor información en las Escrituras, es decir, a través de la palabra, respecto a estas personas después de haber sido resucitados. Lo natural es que con el paso del tiempo murieron. La Biblia enseña que el día en que Jesús fue crucificado, en el momento que expiró, algunos resucitaron, dice. Pero lo que le quiero decir es que Jesús, antes de la resurrección, ya tenía poder sobre la muerte. Por eso es que Jesús es la piedra angular. El personaje principal de la Biblia es Jesucristo. La piedra angular de la Biblia y de nuestra fe es el hecho que Jesús mismo resucitó de los muertos. Porque no solamente que Él resucitó, sino que Él experimentó la muerte, pero Él resucitó de los muertos. Él resucitó para poder vivir eternamente intercediendo por nosotros. La resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo están íntimamente relacionadas en la Biblia, pues son ¿qué? Son pruebas del poder, son pruebas de la virtud de Dios. Volviendo a leer el verso 19 y 20 de Efesios 1 dice: y la cual, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Jesucristo, en Cristo, resucitando a los muertos. Ahí usted ve la resurrección y sentándole. ¿Por qué? Porque Él ascendió, está hoy en la presencia. Ellos fueron ¿qué? Testigos visibles de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Y hoy el Señor está en el sitio que le corresponde. Está a la mano derecha, a la diestra de Dios Padre. Es el sitio de mayor honor, de mayor autoridad. Ahora recuérdese, en la Trinidad, en el Dios Trino al que usted y yo servimos, no hay competencia, pero sí hay orden. Porque Dios es un Dios de orden. Por eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre no es más que el Hijo no es más que el Espíritu Santo no es más que el Padre ni el Hijo. Los tres
son Dios. Si uno de los tres no estuviera, no existiera Dios. Es un Dios que coexiste desde siempre en tres personas. El Señor Jesús recibió esa nueva autoridad. Pero ¿a qué estoy diciendo esta nueva autoridad? No es que era algo nuevo para Él, sino que Él la había entregado, su autoridad la había entregado. Y ahora nuevamente recibía de Dios el Padre esa autoridad, la cual se extiende sobre los cielos y la tierra. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. La autoridad de Cristo sobre todo lo creado es el resultado de su victoria conseguida en el Calvario. Es importante, hermano, que comprendamos la autoridad de Cristo. Él está sobre todo. Mire lo que le dice el verso 22. Y sometió. Mire, el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué está diciendo? Que el Padre le dio toda esa autoridad. Tú tienes toda la autoridad, porque eres Dios. Eres Dios como tal. No es que tienes alguien que está sobre ti. Sí, hay un orden. Hay un orden. Pero no hay alguien que esté sobre Dios. Él posee toda autoridad. Y Él está dominando. Él es el que ejerce autoridad sobre la iglesia. Hermanos, la autoridad de Cristo sobre todo lo creado, vuelvo a decir, es el resultado de su victoria conseguida en el Calvario. Todo lo creado está sujeto a Él. Dios está interesado por nosotros. Él va a emplear el mismo poder que resucitó al Señor Jesús de los muertos. Usted y yo no debemos preocuparnos. No debemos preocuparnos de tener una salvación incompleta, insuficiente. Recuérdese lo que hemos dicho algunas veces. La redención nuestra ha sido consumada, finalizada. Cristo cumplió lo que había venido a hacer y ahora está sentado a la diestra. ¿Qué nos está enseñando esto? Que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo fue aceptada por el Padre. Esta nueva autoridad que el Señor Jesucristo ejerce como el Cristo glorificado es el resultado de su obra en la tierra, como el Verbo que se encarnó, el Verbo hecho carne. Pero ¿qué nos dice el capítulo 2 del verso 1 al 9? Un pasaje que todo cristiano se lo tiene que conocer, porque aquí nos habla de que somos salvos por gracia. ¿Qué nos dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Lo que es de Cristo es nuestro también por nuestra unión con Él. Esta nueva autoridad que Cristo tiene no es excepción, pero ¿cuándo? Cuando estamos unidos. Cuando, como Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando estamos unidos con Cristo, su autoridad se convierte en la nuestra. Cristo, como dice Efesios 1, los versos 22 y 23 que ya leímos, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Mediante este lenguaje figurado, ¿qué nos está sugiriendo el escritor? Que donde está la cabeza, ahí también debe estar el cuerpo. Caso contrario, cesaría la vida. Usted no ha visto por ahí una persona sin cabeza, sería ya algo anormal. ¿Por qué? Eso es lo que nos está diciendo. Si tú permaneces en mí, si tú estás unido conmigo, como ya hemos visto, tienes vida nueva. Tienes vida nueva para andar en Cristo, pero no solamente para andar en Cristo, sino para estar sentado, para ejercer autoridad. Pero recuérdese que la autoridad es en su nombre. Él nos ha relegado, nos ha dado esa autoridad, hermanos. Por eso es que la Biblia, aquí mismo el escritor de Efesios más adelante dice, y Él mismo constituyó, porque Él es el que tiene el poder sobre la iglesia. Él constituyó profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Hermanos, no podemos continuar viviendo espiritualmente si no mantenemos nuestra unión con Él. Pero recuérdese, hoy, en estos momentos, Cristo está sentado en lugares celestiales. Nosotros vivimos en la tierra, pero hermano, esa distancia no ha separado la cabeza que es Cristo del cuerpo formado por su iglesia. Y esto se debe a que nuestra unión con Cristo es espiritual, no es física. Dios nos hizo sentar en lugares celestiales. En virtud de esto, nuestra unión con el Señor Jesucristo significa que por la gracia del Señor, la iglesia posee tres cosas. Y quiero con eso finalizar este mensaje. Nosotros, por la gracia del Señor, poseemos una posición, poseemos poder y poseemos seguridad. Mire, tenemos una posición como miembros del reino de Dios. Usted, yo, cada cristiano, le debemos lealtad, le debemos obediencia a Dios y a su reino. Somos hijos amados de Dios. Hemos sido rescatados del pecado, de la muerte, de la condenación. Hemos sido trasladados a una nueva vida. Una vida donde hay amor, donde usted tiene gozo, donde hay esperanza, donde la fe nos hace caminar para Cristo y en Cristo. Y usted y yo caminamos porque allá en San Juan, en el capítulo 14, él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En la casa de mi Padre, en otras palabras, se nos aguarda un hogar en el cielo. Hermanos, tenemos una posición como miembros del reino de Dios. Somos hijos, somos amados, somos bendecidos, somos con Cristo coherederos. Pero también tenemos poder, un poder, debido a que estamos con Cristo sentado en lugares celestiales, se nos ha dado el privilegio de hacer uso de su poder, de su autoridad en su nombre. ¿Qué significa esto? Que ninguna fuerza del mal. Usted y yo tenemos no tenemos lucha contra carne y sangre. Tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes angelicales de maldad.
Pero hermanos, ninguna fuerza del mal, por más poderosa que sea, puede hacernos caer, puede vencernos. Porque si como la iglesia de que somos, como la iglesia de Cristo reconocemos, como dice en Romanos 11:36, mire lo que dice allá en Romanos 11:36. Dice así: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él se merece toda gloria. Eso es lo importante, que usted y yo reconozcamos, que la gloria no es nuestra. Todo es, como dice, porque de Él, porque por Él y para Él son todas las cosas. Entonces todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, y para su gloria hacemos todo. Hacemos uso de autoridad, hacemos uso de su poder según su voluntad. Recuérdese que aún el Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, para demostrarnos, porque en todo lo que Él hizo, Él demostró obediencia, se sujetó al Padre. Él podía, porque era Dios, pero Él se sujetó. Dios se sujetó a sí mismo. Por eso usted, en las virtudes del fruto del Espíritu Santo, la última virtud es la templanza, que también es dominio propio. Y recuérdense que el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Es el carácter de Dios, en otras palabras. Dios tiene dominio propio. Por eso es que Dios, Él puede enviar la ira. Pero ¿qué hace? Envía misericordia. Envía amor. Derrama de su gracia. Sobre nosotros que somos infieles, Él permanece fiel. Pero hermanos, además de eso, cuando estuvo aquí, el Hijo se autolimitó. Por eso dice que se despojó. No es que Él se quitó su gloria. Dios no se puede quitar su gloria. Porque si se quitara su gloria, dejaría de ser Dios. Él se autolimitó, se despojó. No hizo uso de lo que Él es. Es como que un abogado puede ejercer la abogacía, pero él no hace uso de su autoridad. El Señor, ¿qué hizo? Se dio su autoridad, se dio su voluntad al Padre. Hermanos, todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Hacemos uso de autoridad y poder, pero siempre según su voluntad. Pero recuerde que tenemos un enemigo. Y Satanás, ¿qué va a querer hacer? Va a querer desubicarnos, pero no debemos temer. Siempre permanezcamos unidos con Cristo, permanezcamos unidos con la cabeza. La autoridad de Cristo sobre todo principado, sobre toda potestad, se convierte en nuestra autoridad. Y en vista de esto, estos enemigos están derrotados. Cristo venció a Satanás, venció a la muerte, venció al pecado. Y por último tenemos una seguridad. Se nos ha ordenado. ¿Qué se nos ha ordenado? Mire lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7. Es un versículo muy conocido. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso se nos ha ordenado, someternos a Dios, obedecer a Dios, resistir al diablo, y el resultado será que el enemigo tarde o temprano tendrá que huir de nosotros. Estar unidos con Cristo implica que usted y yo estamos en el lado victorioso. No debemos permitir que las preocupaciones, que los temores, que las tensiones sofoquen nuestra vida, pues al lado de Cristo todo eso desaparece, pues en Él
toda fuerza de mal desaparece. Hermanos, somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es los que han sido sacados de afuera, sacados de ese mundo. ¿Para qué? Para que salgamos de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es la iglesia católica, pero no la iglesia católica romana. Recuérdese que la palabra católica significa universal. Él hizo una iglesia, dice que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, de toda lengua, tribu, nación, está levantando a su iglesia, a su pueblo, a su cuerpo. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas que tiene que ver con la iglesia. Los creyentes son un cuerpo que funciona en sometimiento a Él para realizar su obra aquí en la tierra. Recuérdese, nosotros somos los pámpanos de la vid. Somos hijos y herederos de Dios. Somos, como dice en Efesios capítulo 2, el verso 19 al 22, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios, pero ¿en la persona de quién? Del Espíritu. Somos la novia. Somos columna y baluarte de verdad. Cuando Cristo regrese, la iglesia que lo acompañe estará vestida de justicia. Habrá sido totalmente purificada, santificada y sin mancha. En todo el mundo, los miembros del cuerpo de Cristo se reúnen como nosotros en iglesias locales para adorar y servir. El ministerio de nosotros como iglesia es triple. La iglesia está representada en todas partes como una sola. Es un cuerpo, una familia, un rebaño, un reino. Es una porque está impregnada por un solo espíritu. Todos somos bautizados en un solo espíritu para llegar a ser un solo cuerpo. Por eso es que usted ve que más adelante dice que tenemos un bautismo, una fe, un solo espíritu. Cuando usted vino a Cristo, usted fue bautizado, escuche lo que le voy a decir, en el Espíritu. ¿En qué sentido? Significa bautizados en el Espíritu, no ser bautizados por el Espíritu, pero fuimos bautizados en el Espíritu porque además que fuimos sellados, fuimos insertados dentro del cuerpo de Cristo, fuimos sumergidos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y quién habita en el cuerpo de Cristo? Es el Espíritu Santo. Ahora eso sí, busque, anhele recibir el don del bautismo por el Espíritu Santo, ser revestidos de poder de lo alto, para que nuestra predicación sea eficaz para Dios por medio de la adoración y la oración. Los creyentes mantienen comunión, mantienen el servicio y son edificados en la palabra de Dios. Somos edificados ¿para qué? Para predicarle al mundo a través de la evangelización y la proclamación del Evangelio. Hermanos, para concluir este mensaje, el Señor Jesús conocía la importancia de la unidad de la iglesia. Somos un cuerpo cuya cabeza
es Cristo. Cristo nos adoptó en su familia sin tener en cuenta raza, género o denominación. La fe en Jesucristo es todo lo que importa, como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, el verso 28, dice así: ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Se nos ha dado un espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo mora en todos los cristianos. Somos diferentes por fuera, pero como creyentes, todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué? Para darnos poder y guiarnos. En Cristo poseemos una gloriosa esperanza. Compartimos una esperanza común. Ese es el regreso de Cristo. La vida en el cielo con Él. Pero siempre tengamos en mente que tenemos un Señor. El señorío de Cristo se extiende a toda persona. Debemos someternos a su autoridad en todos los aspectos de nuestra vida, no en una parte, en todos los aspectos. Esto es lo que significa tener una fe. Los creyentes están unidos en una sola fe que se basa en varias verdades esenciales. El Señor Jesús es Dios, vivió sin pecar, murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos y ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Está sentado en lugares celestiales. Recuerde, estamos unidos con Cristo, crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo para ser resucitados con Cristo y hemos resucitado para la nueva vida en Cristo. Esta nueva vida se la vive en el andar con Cristo. Aquellos que andan con Cristo, se les ha concedido que debido a su unión con Cristo, ellos tienen el privilegio de estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero hermanos, no significa esto: bueno, estoy sentado, no tengo nada que hacer. No. El Señor Jesús está sentado, pero está intercediendo. Esto no significa que nosotros no tengamos nada que hacer en el reino de Dios, pues aquellos que están sentados con Cristo para la gloria de Dios trabajan con Cristo. Amén.